seguro y sostenible. Entonces, pues, si les parece, podemos ir dando inicio para que también hagamos o permitamos que se vayan conectando los que nos puedan ir acompañando en este cierre. Voy a presentar a Carmen. Denme oportunidad solamente de ponerla en primer plano para que ya la conozcamos así. Les voy a comentar que en realidad, bueno, yo conocí a Carmen muy recién y eso la conocí justo por una publicación bastante interesante que me pareció, ella publicó en LinkedIn. Y de ahí me animé a escribirle justamente porque dije, bueno, son este tipo de personas las que necesitamos escuchar y entender de dónde vienen estas iniciativas. Ella justo mencionaba el tema de la inteligencia artificial, pero en un enfoque a capacitación, ¿no? A cómo realizar cursos, por ejemplo, de soldadura, o sea, como un artículo bastante interesante para evitar algunas lesiones o accidentes en los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso hoy está acá con nosotros, porque nos hizo, bueno, tenemos el honor de escucharla y que nos haya podido regalar un espacio de su tiempo. Como presentación, Carmen es ingeniera en industrias alimentarias, experta en seguridad en el trabajo, tiene un magíster en gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad. Tiene una mención en responsabilidad social corporativa, un diplomado en gestión y coaching de recursos humanos y también un posgrado en gamificación y técnicas de ludificación. Tiene experiencia en gestión de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad en el rubro industrial, eléctrico y de servicios, auditora y consultora en cultura 5Z, modelo de empresas saludables y actualmente es especialista de negocio responsable en Inc. Como decía, nos está acompañando desde Bolivia. Eh, pues con ella para que obviamente pues escuchen más de esto que nos va a aportar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos muy buenas. Bueno, buenas noches para mí, pero buenas tardes todavía para ustedes. Solo quiero corroborar si me están escuchando bien, por favor, para que pueda hacer alguna conexión al cable, porque yo sí estoy teniendo cierta interferencia. ¿Me escuchan bien? Como que se corta un poco, no sé Sí, si alguien nos puede... ya. Denme a ver, ahorita vamos a ver. Si me pueden confirmar en el chat si se escucha bien, que no está entrecortada, porque yo sí tuve un poco de interferencias con la transmisión. ¿Está todo ok? Una confirmación más por ahí y empezamos, si me dicen. ¿Sí se escucha bien? Creo que sí, todo Ya. se escucha bien. Perfecto. Listo. Ahora sí, me quedé tranquila. Espero que si me interrumpen en cualquier caso, si es que estuviera algún problema de conexión. Muchísimas gracias primero por esta invitación, por poder ser parte de este evento. Soy principalmente prevencionista de corazón, que hoy tomó el curso de la sostenibilidad, lo cual voy a tratar de compartirles un poco de cómo podemos lograr integrar estas dos grandes áreas de la empresa. Seguramente también en sus empresas o en sus compañías tienen esta misma interrelación. Pero más que nada que vi, me parece un contenido súper potente y es súper valioso que se abran estos espacios de actualización, de transmisión de conocimiento, pero sobre todo también de poder a veces como que abrirnos un poquito más la mente, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla, tengo una presentación para poder compartir con ustedes un poquito en la línea de reflexión, medio disrupción, si ustedes quieren, que mi intención más que nada es poder hacer como que un llamado a la conciencia, a la reflexión, pero sobre todo porque tenemos una misión súper importante. O sea, yo siempre lo digo, lo reconozco, el rol del prevencionista es único, ¿sí? Es único, es súper importante, cuidamos personas, de nosotros depende que precisamente la estructura de prevención, la cultura de prevención se instaure, pero ¿con qué fin? De que cada una de esas personas pueda volver a casa súper sana, segura sobre todo, y poder mejorar con ese granito de arena la calidad de vida de nuestros trabajadores. Entonces, en esa misión tan importante que tenemos como prevencionistas, pues empiezan a surgir muchas cosas, ¿sí?
Entonces, lo que hoy trato de contarles hoy en un cambio de paradigma es medio disruptivo, es cómo nosotros podemos aplicar la inteligencia artificial a lo que vamos a llamar esos algoritmos con conciencia, porque enmarcaros específicamente en lo que es la ética, que creo que ese es como que el punto más reflexivo sobre el que vamos a trabajar hoy. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace referencia a la ética? ¿Por qué tenemos que hablar de esa conciencia, de esa responsabilidad a la hora de utilizar tecnologías tan importantes y tan potentes como la inteligencia artificial? Es porque básicamente nosotros creemos, o sea, queremos crear un espacio de trabajo seguro, pero también con responsabilidad ambiental, es decir, fomentar o cultivar o tratar de promover estos espacios de trabajo que nos permitan crear este planeta sano, que es el título que le di a la conferencia de hoy. ¿A qué vamos a trabajar? Pues prácticamente, si bien voy a tocar algunos puntos muy, pero muy particulares de la inteligencia artificial, en realidad este nivel de análisis, este cambio de paradigma y de poder ver la foto completa, como decimos algunas veces, lo que nos invita es un poquito a cómo las nuevas tecnologías nos van a desafiar, así como nos traen muchísimas oportunidades, muchos beneficios a la hora de implementarlo en nuestras empresas. Lógicamente también trae desafíos y nos tiene que empujar un poquito a esa dinámica de, ok, ¿cómo esto me puede afectar más allá de lo que yo hago en mi sector a las otras áreas de la empresa o algo mucho más ambicioso aún, como que podría ser el impacto en la sostenibilidad, considerando que la sostenibilidad es algo mucho más amplio y que no solo tiene que ver con el impacto que podemos generar en el planeta, ¿sí? Entonces, empezamos con esto como introducción. Año 2022, finales del año 2022, surge como modelo, así, pero como el boom, el auge de una nueva herramienta tecnológica disponible para todo, la inteligencia artificial. Si bien ya se venían dando algunos hitos antes de noviembre del 2022, si mal no recuerdo bien la fecha, ¿qué es lo que empieza? Empieza a surgir como que esa necesidad, esa curiosidad también por parte de los usuarios, lógicamente, de poder interactuar. ¿Qué era lo que se venía con nosotros? Por un lado surge la curiosidad, por otro lado surge también la incertidumbre, porque lo primero que hemos tenido al momento de empezar a utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día era cierto tipo de resistencia al cambio. ¿Por qué? No sé si les pasa a ustedes, pero siempre había, ¿en qué momento esta inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo? Esa era una de las frases que se escuchaba muy frecuentemente. Pero a medida que se empezaron a desarrollar, empezó el más común, el más conocido, que hoy ha evolucionado bastante y está bastante versátil para utilización, que vendría a ser el chat GPT, pues nos empieza a dar alternativas, herramientas o de alguna manera también lo que vendría a ser esas oportunidades, ¿no? De poder integrar en la gestión empresarial. Y de esa forma, pues, así como se empieza a aplicar en el contexto empresarial, no quedamos atrás los prevencionistas. No faltó el curioso, el aplicado, el que empezó a ver cómo es que realmente la inteligencia artificial nos podría brindar de alguna manera soluciones para el área de la prevención. Ahí es como que, ¡pum!, vamos a casar y vamos a tocar algunas de esas aplicaciones. La más importante, que, de la que yo siempre parto, por ejemplo, es cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a gestionar los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque esa es la base de la prevención. O sea, todo lo que hacemos nosotros como prevencionistas partimos de una gestión de riesgos laborales. Sin eso no hay nada, o sea, no hay programa, no hay nada que funcione más adelante si no partimos de esta esencia o de este corazón. Entonces, la primera y gran aplicación de la inteligencia artificial para nuestro ejercicio profesional, pues se empieza a dar en este marco. Esto ha evolucionado tan, pero tan rápido porque de la versión 1 a la versión que hoy tenemos, pues antes no podías insertar archivos, ahora le puedes pedir que los analice, los lea, los procese, va a empezar a tomar tu lenguaje, lo va a insertar en su modelo de aprendizaje para poder darte cada vez respuestas mucho más parecidas a las que tú darías, por ejemplo, y como que empiezan a surgir, ahí viene la otra pata de la presentación, algunos temas que nosotros tenemos que empezar a considerar hoy. ¿Cuánto de impacto tiene eso que yo inocentemente puedo utilizar en ejercicio de la prevención, que tal vez tendrá una aplicación justificada, porque sabemos que hacemos otro tipo de consultas también con la inteligencia artificial que no son tan justificadas, que nos empieza a generar estas cuestiones éticas, pero también ambientales, que es de un poco de lo que vamos a conversar hoy? Y de ahí es como que nos invita no solo como profesionales, sino que también como usuarios y también como agentes de cambio. ¿Por qué? Porque
tenemos familia, tenemos colegas de trabajo, o sea, ¿cómo nosotros podemos decir, oye, hay que tener cierto tipo de responsabilidad en el uso consciente de la inteligencia artificial y cómo no deberíamos promover cierto tipo de actitudes que obviamente a través de las redes sociales se han como que masificado, se han viralizado, que podrían estar representando cierto tipo de riesgos. No solo vamos a hablar de riesgos laborales, sino de riesgos a lo que vendría a ser la protección de datos y la difusión de lo que es la información confidencial o la información sensible de una persona. Entonces, como que ahí a eso se enmarca de cómo una novedad puedo yo tomarla, aplicarla, trabajarla y explotarla para mi muy buen ejercicio profesional, pero que de repente no basta con eso, o sea, que empiezan a surgir ciertas cosas que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder integrarlas. Vamos a hablar un poco de eso que son los impactos éticos y ambientales y cómo ahora, ya con ese conocimiento, pues tengo que tener la capacidad de ser crítico y de hacer una aplicación responsable de este tipo de herramientas. Con eso, pues vamos a hacer como que un barrido para entender cómo es que funciona esto desde que se generó, o sea, en lo más básico. No somos programadores ni desarrolladores, ni sabemos quién está en la arquitectura por detrás de la inteligencia artificial, pero en esencia algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cómo funciona esto. Por un lado, cuando llega la inteligencia artificial, lo primero que decimos, bueno, pues va a tener sin duda no solo aplicación general, sino aplicación en las empresas. ¿Y cuáles son las aplicaciones que más se han potenciado, digamos? Se empezaron a integrar estos modelos de inteligencia artificial en softwares, ¿sí? Softwares que, por ejemplo, existe uno que yo puedo comprar una plataforma, algo muy conocido para todos puede ser el tema de SAP, por ejemplo, pero yo puedo crear un SAP para la prevención, entonces incorporo los algoritmos de inteligencia artificial para que el momento que yo tenga que hacer una evaluación de riesgos no tenga que partir de cero, sino que le dé el alimento o los comandos adecuados y esta inteligencia artificial con todas las bases de datos que tiene por debajo, pues me facilite y me agilice el proceso de evaluación de riesgos, ¿sí? Así como funciona para nosotros con esa analogía, pues funciona para muchas otras aplicaciones dentro de la empresa y de hecho estas son las que más se han desarrollado. Luego vienen los amigos de marketing que dicen, no, o sea, la inteligencia artificial nos está ayudando a procesar los intereses, los patrones de consumo, dependiendo del tipo de producto que nosotros podamos ofrecer, y me ayuda a encaminar mejor mis campañas, por ejemplo. Entonces, los de marketing le han dado una aplicación infinita a todo lo que se puede explotar desde como herramienta de soporte con la inteligencia artificial. Ahí surge y hoy está como que ahí en tela de juicio, pero surge también las aplicaciones en el área de recursos humanos. Por ejemplo, se programaba y se trabajaba para que la inteligencia artificial sea la que analice los perfiles de los candidatos a un determinado puesto de trabajo y a través de los algoritmos me pueda decir el candidato idóneo, un poquito para quitar el sesgo humano, pero también empiezan a surgir ciertos tipos de temas que hoy por hoy esa aplicación la están haciendo más controlada por el capital humano en realidad, ¿sí? Pero ahí venía otra aplicación en ventas muy vinculada a lo que les comentaba con marketing y también empiezan a surgir herramientas muy buenas de gestión de proyectos, por ejemplo, esto para poder automatizar sobre todo lo que es el uso de las tareas o la programación de las tareas. Con eso, pues, una empresa queda contentísima porque dice, efectivamente, esta herramienta me va a ayudar a ser más eficiente. Y se empiezan a desarrollar todas estas variantes, podríamos decir, de aplicación en cada una de las áreas. Desde que inició hasta hoy, les puedo decir que muchos, es más, ni siquiera ya necesitas tú pedir la inteligencia artificial. Nuestro smartphone a través del WhatsApp, una aplicación de comunicación totalmente gratuita, ya tiene incorporada inteligencia artificial. Ustedes ingresan al buscador Google, antes tú podías, si querías utilizar inteligencia artificial, tenías que ir únicamente por los modelos de ChatGPT, Copilot o los diferentes programas que tenemos para inteligencia artificial. Hoy no, el mismo buscador en algunos casos detecta lo que tú quieres decir y ya a través de la inteligencia artificial te va brindando como que respuestas un poco más personalizadas. Entonces, como que esto llegó para quedarse, ya está inmerso, ya está en la realidad empresarial y ahí llegamos nosotros
cómo esto se podría aterrizar o cuáles son las aplicaciones más comunes, más cotidianas de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales. La primera, con el ejemplo que les daba al principio a través de los softwares, la inteligencia artificial en un software nos puede ayudar a optimizar, no sé si es el término más adecuado, pero en realidad ser mucho más eficientes y ágiles al momento de hacer una evaluación de riesgo. Hay otras aplicaciones que obviamente con los comandos adecuados, a través de un análisis de una imagen, de una fotografía, podemos identificar las conductas de riesgo y todo eso nos permite agilizar sobre todo el tema procedimental. Es decir, que si yo tengo que hacer una ATS para un permiso de trabajo de alto riesgo, por ejemplo, con los comandos adecuados, la inteligencia artificial me puede dar todos los inputs que me puede agilizar el proceso procedimental para poder hacerlo mucho más rápido, mucho más preciso. Ahí viene todo lo que tiene que ver con esa gestión documental que puede venir de una normativa ISO, por ejemplo, que era lo que pasaba. Yo antes tenía que hacer el procedimiento ABC y lo tenía que redactar. Si es que no era de los que tenía que entrar al servidor, buscar un montón de referencias y construir un documento adaptado para mi organización para poder dar cumplimiento a un requisito. Hoy, con esta herramienta, podemos generar todos estos documentos o los esqueletos de los documentos para poder, obviamente, ser mucho más eficientes en la gestión de tiempo, sobre todo. Y una de las aplicaciones que más me gusta, y sé que tal vez existan médicos ocupacionales dentro de la audiencia, por ejemplo, digo allí porque creo que es una de las aplicaciones súper, súper importantes. Viene en todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Si nosotros le damos una base de datos a la inteligencia artificial y le pedimos que la interprete, nos puede generar y ahorrar muchísimo tiempo en lo que es precisamente predicción, en todo lo que es obtención de KPIs o de datos cruciales o poder analizar los patrones que me puede estar representando esa base de datos. Y por ejemplo, en salud es súper relevante si yo, por ejemplo, tengo muchísimos trabajadores, tengo muchísima información sobre lo que han sido sus chequeos médicos, sacar una información compilada, precisa y bien trabajada con inteligencia artificial es muchísimo más útil y nos va a facilitar la toma de decisión. Ahí viene, creo que una de las, al menos de las aplicaciones que yo particularmente utilizo también en la inteligencia artificial, no solo para el tema de exámenes de salud, por ejemplo, sino también para otras aplicaciones donde se tienen bases de datos muy grandes que antes teníamos que hacer qué. Casi siempre era el Excel, ¿verdad? Teníamos mi base de datos. Si era moderadamente aplicado en Excel, pues aplicaba tablas dinámicas, sacaba gráficos y de ahí sacaba la información. Y ya estoy un poco más avanzado, me iba al Power BI. En el Power BI generaba toda esta estructura de Business Intelligence para poder proyectar mis tableros y dashboards. Y como que eso hoy es lo que hoy se está haciendo. Hoy la inteligencia artificial me puede acortar esos pasos. Obviamente no, las versiones no pagas me generan un análisis de datos un poco más rústico, más básico, digamos, pero ya las versiones pagas me pueden generar muchísimos análisis en la medida que nosotros quisiéramos aplicar en beneficio, lógicamente, de tomar buenas decisiones, de tener análisis representativos, etcétera. Eso sería como que un esqueleto de cómo partimos de una novedad a algo que se va aterrizando en nuestro campo laboral. Pero ¿qué viene de la mano de eso? O sea, es como que al final la inteligencia artificial me puede hacer todo eso maravilloso que les acaba de contar. Lo primero es que tenemos que verla como una herramienta. ¿Por qué es eso? O sea, es una herramienta de soporte, no es algo que va a hacer nuestro trabajo directamente. Y hay una clave que es súper importante. Para que esto funcione bien y nosotros la podamos usar bien, lo que hace va a tomar unas entradas, las va a procesar y nos va a generar salidas. Las entradas es lo que le pedimos, lo va a procesar en base al lenguaje que va construyendo y nos va a arrojar recomendaciones, predicciones, resultados, conclusiones, ¿sí? Eso generan los algoritmos y a partir de cómo nosotros vayamos utilizando, pues empieza a generar los patrones, las predicciones y a veces hasta podemos decir que nos sentimos plenamente identificados con sus respuestas porque empieza a conocer
nuestro lenguaje y lo va adaptando cada vez más. Todo este lenguaje de soporte de comando en el que yo le doy la primera instrucción a la inteligencia artificial son los famosos prompts. Y aquí es donde viene, digamos, como que el punto de partida. O sea, ¿qué le pido yo a la inteligencia artificial que me haga para que esto sea lo más útil posible? Con este prompt, ¿qué es lo que viene? Prácticamente lo que nos desafía la inteligencia artificial dentro del comando de poder hacer bien las cosas y usarla adecuadamente es que tengamos una calidad de prompt. Es decir, eh, le demos una instrucción, pero tan precisa que lo que me vaya a devolver sea conciso, lo que necesito y no tenga que divagar y darle un montón de órdenes más, porque cada orden nos va a generar un impacto que les voy a comentar más adelante. Entonces, esa calidad del prompt, del comando, de la orden que yo le doy, tiene que ser muy, pero muy preciso. Por ejemplo, tiene que tener un formato, le tengo que especificar el tema, mejor si le doy un contexto, porque ahí la inteligencia artificial puede asumir un rol. Yo le puedo decir, simula que eres que se llama un analista senior de marketing y quiero que pienses como un analista senior de marketing, ¿sí? Es importante también que interpretemos a quién queremos llegar con lo que vamos a rescatar y se le da la acción, cosa que con toda esa estructura nos va a generar lo que nosotros realmente necesitamos. Y esto es simplemente como ejemplo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dice, ¿no? Lo que le va a pedir a la inteligencia artificial es una muy buena calidad de prompt para que no que tengamos que darle 100 comandos que me va a generar desgaste al momento de interactuar con la inteligencia artificial. Ahí dice, ¿no? Escribí un artículo para el blog de tanto. O sea, ahí viene el formato. Es un artículo de blog, es un reporte, hazme una tabla comparativa, no sé, sobre. Ahí viene el tema. Bueno, aquí es, ¿qué es un prompt y cómo usarlo en el copywriting? Sobre gestión de riesgos, sobre lo que nosotros queramos. El contexto, qué es lo que necesitamos que sepa, cuál es nuestra audiencia y como acción, por ejemplo, hay un ejemplo, es finaliza el blog con un call to action para registrarse en el workshop presencial. Si nosotros somos tan precisos y tan prolijos en esta calidad de orden que le vamos a dar, la respuesta va a ser ágil, amena y, como quien dice, a la pregunta, la respuesta. Si no hacemos eso, empezamos a divagar y aumenta y hazle y no sé qué y no sé cuántos y al final nos volvemos prácticamente como que un chatbot que les vamos a dar un montón de órdenes hasta que nos dé lo que realmente necesitamos. Y ahora se preguntarán, ¿por qué me estará diciendo sobre esto? Porque prácticamente para que no tengamos que, perdona que me fui para atrás, para que no tengamos que desgastar tanto a nuestro planeta. Hay un grupo de profesionales en Latinoamérica que a mí me encanta porque realmente la pandemia eliminó todas las barreras y las fronteras que probablemente habían antes y esta interconexión, o sea, esto era humanamente imposible hace unos años, ¿no? Que yo esté desde mi país tratando de conversar con gente de México y seguramente creo que han tenido ponencias incluso de Perú, eso ahora no era tan fácil. Ahora es pues prácticamente no existen barreras, no existen fronteras y en esa misma línea tenemos todo un equipo de prevencionistas dedicados a generar esa calidad de prompt para la prevención de riesgos laborales. O sea, ni ustedes ni yo tenemos que inventar la pólvora. ¿Por qué? Porque ya hay herramientas listas, disponibles y gratuitas para poder aplicar. ¿Y qué significa? Hay un trabajo intelectual por detrás súper potente y valorable que ha sido liderado por una persona de Chile que nos está permitiendo hacer esto. ¿Para qué? Para que no nos pongamos a jugar y a desgastar la inteligencia artificial en algo que ya nos puede servir. Ahora, si alguno de ustedes, por ejemplo, le interesa y dice, no, yo quiero crear mi propio sistema y quiero contribuir a esa comunidad, pues porque es una comunidad. Esa comunidad tiene no solo los que contribuyen con artículos o en la socialización o en probar las herramientas, sino son como que los programadores, son los desarrolladores y son los que todo el tiempo están generando estas nuevas herramientas que podría hacer. Si a alguno realmente le interesa, pues le abro la puerta a que pueda hacer. ¿Y qué es lo que ha venido a desarrollarse que hoy está disponible para nosotros, para que ustedes lo puedan conocer?
Por si les interesa, ahí está el link. Voy a tratar al finalizar la conferencia de tomar el enlace y ponérselos en el chat para que ustedes tengan un acceso mucho más rápido. Tenemos la comunidad de IA generativa HC y lo que han hecho es tres cosas súper buenas, ¿sí? La primera se llama Galaxy HC. ¿Qué hace esto? Son puro prompt, estos son chats de GPTs ya configurados, donde nosotros solo tenemos que dar el clic y la orden concisa, ya está, o sea, ya está configurado para darnos actividades. Si yo quiero hacer evaluaciones de riesgos, ATS, analizar accidentes, etcétera, que les voy a mostrar algunos ejemplos ahora. Esa sería como que la primera aplicación. Hay otra que les recomiendo seguirla, que es el Impacta IA, donde es un newsletter donde no solo mencionamos temas de seguridad. Yo pude contribuir con un artículo el año pasado, sino que nos mantiene actualizados. Y creo que eso es súper potente, así como este espacio de esta semana de la seguridad y los otros que se vienen dando en distintas instancias, pues estos espacios nos ayudan. O sea, qué cosas medio raras y nuevas y ocurrentes, tal vez la inteligencia artificial hoy sea algo, mañana surja algo distinto, pues nos permite estar cerca de esa actualización. Y también tenemos la hoja de recursos que viene a ser ya para los programadores, o sea, para algunos de ustedes es que le interesa formar parte de este macro grupo que se va a dedicar a generar nuevas y mejores herramientas para esta comunidad de prevencionistas que tenemos en Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace? Buena calidad de prompts para desgastar cada vez menos el planeta. ¿El por qué? ¿Qué herramientas nos ha puesto a disposición? Tenemos lo que es, por ejemplo, AERLA se llama, que es un analizador de riesgos laborales y ambientales, que paréntesis le pongo. Si ustedes le dan la instrucción, les va a generar en el formato que ustedes quieran, todo está perfectamente desarrollado, pero, por ejemplo, donde entramos como intervención humana es que esto está configurado en Argentina, por tanto, tiene la norma argentina. Si nosotros no somos lo suficientemente responsables, y yo agarro como hacían los estudiantes antes, ¿no? De copiar, pegar y presentar al docente, pues se metían en problemas. A nosotros tendríamos que adaptar, ok, ¿qué tengo yo de la norma argentina que se parece a mi norma y hacer como que una adaptación para que realmente me sirva? Pero tenerlo disponible allí ya es una ganancia porque me está dando un plus y una forma de ser mucho más eficiente en mi trabajo, que sabemos los prevencionistas nos faltan días para poder hacer todo lo que nos toca hacer. Ahí estamos ganando un punto. Tenemos un analizador de accidentes e incidentes, entonces ustedes pueden colocar, por ejemplo, el reporte del accidente y les va a permitir identificar las causas. Eso es súper bueno. También en realidad no es que va a reemplazar el análisis de causa raíz, pero me puede ayudar a potenciarlo, que eso es también súper importante. También yo puedo poner una fotografía y a partir de ahí quiero que me identifique los riesgos, los peligros o me diga qué cosas hay que hacer mejor. Entonces, todo eso se puede utilizar, ya están disponibles. Hay un asistente para hacer los ATS o los análisis de trabajo de seguro, análisis de riesgo ocupacional, tienen distintos nombres en Latinoamérica y eso igual no saben el alivio. O sea, si esto yo hubiera conocido hace unos 10 años atrás, seguramente era feliz porque había que llenar los ATS a mano, porque era parte de las rutinas de hacer una gestión de riesgos de trabajos de alto riesgo como trabajo en altura, pero imagínense lo que hoy podemos hacer gracias a la inteligencia artificial. Hay uno que es generador de documentos para cualquier ISO, 14.000, 9.000, 45.000. Para los que tienen el papel noble de estar en sistemas de gestión, no saben el ahorro de tiempo que genera esta herramienta. Y también es como que un buen ideador, estructurador de, a ver, me viene una campaña de vacunación por la influenza, me estoy inventando. Entonces, o sea, ayúdame a generar todo el material de la campaña. Te va a decir exactamente qué es lo que necesitas, los materiales, todo, con qué intención, de que definitivamente podamos dar ese salto que realmente necesitamos de optimizar tiempo y no tengo que estar yo repensando 100 veces algo que puede ser fácil de acceder. Y por último, tenemos el tema de la capacitación. En capacitación, por ejemplo, le podemos dar el tema, quiero que me ayudes a armar una presentación de, no sé, hábitos saludables, por decir algo. Nos va a dar los esqueletos donde nosotros, nuevamente, no reemplaza mi trabajo, sino me permite contribuirlo de forma correcta, nos va a permitir dar ese salto nuevamente.
Todo esto está en esa comunidad de inteligencia artificial generativa para HCE. Se vienen seguramente muchos más desarrollos. El equipo de avanzada que ellos llaman, todo el tiempo están probando nuevos recursos. Entonces, tenemos un punto a favor de que definitivamente esto ya llegó para quedarse, llegó para evolucionar y depende de nosotros conocerlo para poder aplicarlo. Aquí les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, de del analizador de riesgos laborales. Quiero revisar sobre mantenimiento de autos en un taller mecánico. Entonces me va a dar algunas pautas, me pide que confirme y pues me ha hecho un análisis de riesgo y me pregunta en qué formato quiero que te lo presente y te lo entrega en Excel. Entonces, no quiere decir que eso está listo. La supervisión humana entra y tú puedes tener ahí un soporte de ayuda, por ejemplo, para avanzar, para poder, como bibliografía, si ustedes quieren, para poder ajustar lo que ya tienes o sobre esa base construir y adecuarla a tu realidad. O sea, que eso te ayuda a ganar muchísimo tiempo. Este es el analizador de riesgos que tú puedes poner, esto funciona solo con imágenes, entonces tú colocas la imagen y te dice, le puedes preguntar qué riesgos ves en la imagen, que analice la foto y sugiera medidas preventivas, qué peligros potenciales detectas aquí y cómo mejorarías la seguridad de esa imagen. Cuando no le das la orden, él se toma la atribución de darte todos en uno, ¿sí? Aquí he tenido un problemita con la imagen al pegar, pero, por ejemplo, yo le puse una imagen de un trabajador montado en un poste de alta tensión o una antena de telecomunicación, que podría ser el otro caso, y lo que es, he identificado que él está utilizando el arnés, la línea de vida, bla, 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 te da como que lo que está viendo bien. Y también dice medidas preventivas sugeridas, o sea, qué cositas le estaría faltando para que eso sea perfecto. Entonces, con eso, nosotros podemos optimizar muchísimo todo este tema que tiene que ver con la gestión de riesgo. ¿Qué es importante antes de pasar ahora al otro? Porque ahí todo es maravilloso, o sea, llegó, se desarrolló, está listo y lo usamos. Lo primero, esta inteligencia artificial no tiene sentido sin nosotros. O sea, si yo voy a creer ciegamente en lo que me dijo, ya estoy, ¿no? Imagínense, yo en México y presento mis medidas preventivas con la norma IRAM, que es norma argentina. O sea, mi jefe y cualquiera me la va a rechazar porque uno no es nuestra realidad. A eso viene la reflexión de que definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta complemento y nosotros como especialistas existimos para potenciarla, o que nos potencie y estamos en esa coexistencia juntos. Entonces, nuestra expertise nunca se va a reemplazar y somos nosotros los que le vamos a dar sentido a esas herramientas, ¿sí? Ahora, ¿qué otras aplicaciones hay? Esto para los que realmente les guste, que ya están sobre la mesa, digamos, no tanto en esta comunidad, porque estas ya son desarrollos mucho más robustos, pero por ejemplo, el monitoreo en tiempo real, a mí me encantó en una ponencia, en una conferencia que dieron en Perú, una minera, de que el mayor tema de exposición, por ejemplo, donde tenían mayores accidentes era con equipamiento pesado, ¿sí? Y todos eran por episodios o sea, la conclusión después de muchos estudios eran episodios de microsueño, quiere decir que las personas en algún momento por cabecear perdieron el control de la maquinaria pesada y habían accidentes. ¿Qué hicieron? Colocaron cámaras de vigilancia del conductor y fíjense lo que puede hacer la inteligencia artificial. Detectaba episodios de microsueño, o sea, por ejemplo, si yo cerraba o no era el patrón de parpadeo y ya lo detectaba como una señal de microsueño y mandaba una alerta. Si ese episodio se repetía pronto, ya activaba un sistema de alarma para que alguien llame al conductor y le diga, bueno, y si eso se repetía muy seguido, decían, conductor, bájate del vehículo, ve a descansar, porque si no, eso te puede derivar en un accidente, ¿sí? Ese tipo de cosas se pueden empezar a integrar. Imagínense que las aplicaciones robustas pueden ser realmente beneficiosas en prevención, pero tenemos que entender que esos son desarrollos mucho más complejos, pero también costosos. Ahí podemos hacer el tema de evaluación de fatiga y estrés, para ergonomía. Esto fue igual brutal en una universidad española, los famosos, perdón, gemelos digitales, se colocan los vestibles, los wearables,
para unas camisas con un montón de sensores para poder detectar la carga física, por ejemplo. Todas esas señales se van mandando a la computadora, se genera la base de datos, de ahí la inteligencia artificial genera todo lo que tú necesitas de ese patrón de estudio que te va a ayudar a tomar decisiones, identificar posturas, etcétera, ¿sí? Entonces ahí hay un montón de cosas para aplicar. Los modelos predictivos de accidentes, si yo tengo las bases de datos de accidentabilidad de mi empresa y son un montón, pues de ahí podemos ver incluso si existe algún patrón de eh, que nosotros no podemos detectar desde nuestro análisis, pero la inteligencia artificial nos puede dar esas pautas como para predecir, no es un oráculo por si acaso, pero nos puede dar ciertas pautas para predecir condiciones que puedan derivar en accidentes y todo eso enmarcado en lo que es el análisis de datos, ¿sí? Esas aplicaciones, como les digo, son robustas, son útiles y nosotros estamos en la posición de poder aplicar. ¿Qué viene como beneficios? O sea, maravillosa herramienta disponible. Nos está ayudando sobre todo con la velocidad, eso quiere decir es eficiencia, se traduce en otra cosa que es eficiencia a la hora de hacer gestión de riesgo. Eso es potente porque como les decía, yo era prevencionista literal de campo y nos faltan los días para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y nuestras tareas administrativas a veces demandaban más de lo que nosotros deberíamos estar en trabajo de campo. Entonces, este tipo de herramientas nos van a ayudar a potenciar eso. Algo que es súper importante, que nos va a permitir anticiparnos, dar una respuesta rápida, pero creo que el plus, y para mí este como que es el mejor beneficio que podemos obtener de la inteligencia artificial, es la mejora en la toma de decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está soportado en datos y en evidencia, esa es la mejor decisión que vamos a poder tomar. No es en los supuestos, no es en lo que yo creo, no es en lo que pensé que podía hacer, sino definitivamente en lo que hoy nos puede orientar una toma de decisiones acertada que nos permita modificar ese cambio o lograr ese cambio que realmente estamos deseando o necesitando. Con eso logramos entender la inteligencia artificial, los comandos, de cómo llegaron, que ya tenemos expertos disponibles que hoy nos ponen esas herramientas muy, pero muy aplicadas para nosotros, que espero que las puedan disfrutar y aplicar todos ustedes. Pero ahí viene un poquito ahora mi llamado a la conciencia, ¿sí? Entendiendo un poco lo que es la ética del uso de la inteligencia artificial y los dilemas, porque no veo otra cosa que no podemos ignorar. ¿Qué cuestiones tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar la inteligencia artificial? Lo primero, si estamos hablando de datos, o sea, ese análisis de datos, la inteligencia artificial tampoco es perfecta, por si acaso, tiende a equivocarse en los sesgos, ¿sí? Entonces, si se equivocan los sesgos, nuestra información puede tener ahí un pequeño espacio que hay de beneficio a la duda, si ustedes quieren, o ese espacio en el que nosotros tenemos que intervenir ya con supervisión humana. Y eso viene en un ejemplo súper claro que tiene que ver con la contratación de personal, por ejemplo. Entonces, si tú a la inteligencia artificial, antes usaban, le decían, bueno, analízame estos currículums y dame al candidato idóneo. Y utilizaba, por ejemplo, las palabras contratado, reclutado, no sé qué. Están términos que inducen a contratación masculina y tú pones currículums femeninos, la inteligencia artificial no los va a considerar. Entonces ahí empiezan a generarse estos sesgos. Por eso vuelvo a la calidad de los comandos que les vamos a dar. Perdón un minutito. Ahora sí. Eso por un lado. El otro que hoy me preocupa mucho tiene que ver con los permisos que le damos a la inteligencia artificial al momento de darle datos de información confidencial o sensible, porque esto se va a servidores, se está almacenando en algún lugar. Y esos datos, si son sensibles o confidenciales, son fácilmente vulnerables para hackeos, para poder obviamente ya hacer una transgresión de lo que es la privacidad o la seguridad digital. Entonces, voy a poner un ejemplo sobre todo con esto. Si yo voy a analizar datos, por ejemplo, de salud de mi personal,
No debería poner en ningún lado ni su nombre ni nada que lo identifique como un DNI, por ejemplo, ¿sí? Debería ser para la inteligencia artificial trabajador 1, 2, 3, 4. No Pepito los Palotes, Sutanito y demás. ¿Por qué? Porque su información confidencial se va a quedar disponible para otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver de qué información le estoy dando. Imagínense si le pido las cosas que hacen. Yo soy Carmen Canedo, nací tantos, mi DNI es tantos y quiero que me, voy a inventar una cosa para que suene chistoso, pero calcúlame la carta astral, ¿no? Imagínense toda la información que le he dado por algo trivial. ¿Cómo me expongo yo como usuario por algo trivial? Y ese tipo de aplicaciones, ojo, las menciono porque pasa, ¿sí? El tema de responsabilidad también es súper importante porque ahora voy a entrar un poco más al tema ambiental. Eh, Tener las herramientas no nos da, digamos, la autoridad de poder abusar de las herramientas, por así decir. Y en el tema, esto es medio contradictorio, pero por ejemplo, la deshumanización, ¿qué es lo que pasa? Que al final nos estamos olvidando de ciertas cosas que son realmente importantes y nos vamos directamente con la inteligencia artificial o por lo contrario, humanizo la inteligencia artificial y ahí eso sucedió hace muchos años atrás con el fenómeno ELISA que llamaban, que algunas personas, por ejemplo, creen que están hablando con alguien y se olvidan que están hablando con la inteligencia artificial. Entonces, hay como que ciertas cositas que se nos pueden salir de control si no somos lo suficientemente conscientes de poder interpretarlas y poder detenerlas a tiempo. ¿Qué principios debemos promover como profesionales de prevención dentro de la empresa al momento de utilizar la inteligencia artificial? Primero que nada, la transparencia y mucho cuidado con lo que tiene que ver, lo que les decía, ¿no? De la confidencialidad de la información. O sea, ser transparentes involucra también una responsabilidad de obrar con justicia y no discriminación. Es por eso que sé que hoy los temas de contratación están como que un poquito más regulados y siempre supervisados por la, por las personas, precisamente para no incurrir en temas estos discriminatorios que vayan a generar injusticias y desigualdades. La supervisión humana es súper importante. O sea, la inteligencia artificial sola no va. Nosotros como expertos tenemos que estar ahí para poder potenciar ese uso. Y aquí viene mi mayor reflexión de principios que tenemos que empezar a encarar, que tiene que ver con la responsabilidad ambiental. De la ética vamos a dar un salto en más allá en los temas de sostenibilidad. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de responsabilidad ambiental y digital? Porque es aquello que no es evidente, primero. O sea, y a veces pasa, no sé si en México, me comentarán más adelante, pero en algunos países de Latinoamérica el especialista ambiental y el de seguridad o el de prevención están casados, o sea, son la misma persona. No sé si por eficiencia todo. En otras partes del mundo, el especialista ambiental es un mundo y el especialista de prevención es otro. Pero en Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, por ejemplo, es muy cotidiano que estemos juntos y hagamos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues nos amplía la mente y como que, como quien dice, no, mi corazón de prevencionista no deja de ser ambiental y es responsable ambiental también. ¿Qué tenemos que considerar al momento de utilizar la inteligencia artificial? No sé si el grupo está con su micrófono encendido, si me puede ayudar, por favor. Gracias. Hay algo que desde el tema ambiental o de sostenibilidad tenemos dos grandes huellas que medimos para poder respaldar resultados, ¿sí? Para poder presentar un informe de sostenibilidad. Si somos empresas que cotizamos en bolsas, por ejemplo, nos piden respaldos de sostenibilidad para poder, es un requisito. Entonces, existen dos términos que tal vez ustedes no los conozcan muy bien, si los conocen me van a entender mejor, que se llaman la huella hídrica, es decir, cuál es mi impacto en el consumo de agua, y la huella de carbono, mis emisiones indirectas, directas e indirectas que yo emano a la atmósfera como consecuencia de mis operaciones. Esos dos conceptos son súper importantes y relevantes a la hora de hablar de sostenibilidad. ¿Y qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Los servidores, donde está toda la información, donde se generan todos estos algoritmos que hoy nos brindan las soluciones que estamos haciendo, consume millones
de litros de agua en sus torres de enfriamiento para poder mantenerse frío. Entonces, para que ustedes sepan, entrenar un modelo de un ChatGPT 3 puede consumir 700,000 litros de agua dulce. Eso, entrenar el modelo. O sea, que cada vez que yo hago una consulta, ahí venía la calidad del prompt. O sea, si es una consulta precisa, concisa, que me va a dar algo que yo necesito y ahí acaba, pues maravilloso. Has hecho, te está ayudando y estás usando responsablemente la herramienta. Pero si yo me pongo a chatear como si estuviera chateando con mi mejor amigo, pues no precisamente estoy haciendo un bien. Si nosotros descuidamos este consumo de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos países del mundo hoy no tienen agua, están en una crisis hídrica fuerte. Es obrar con irresponsabilidad a tal punto que más adelante vamos a llegar al punto de no retorno. Ya el cambio climático nos está pasando factura. Llegar a un punto de no retorno donde el agua vaya a alimentar un servidor de inteligencia artificial en vez de ir a alguien para consumo humano, pues debería ser una decisión, una cuestión moral incluso que tendríamos que tomar. Entonces, ahí viene un poquito la reflexión de cuánto nosotros también debemos ser responsables al momento de interactuar con la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué otro tema tenemos precisamente con la huella de carbono y con los temas de ecoeficiencia? Para entender la huella de carbono, bueno, no solo viene con lo que es las emisiones directas por combustibles fósiles, sino que también entran los criterios de consumo energético, y es principalmente de energía eléctrica, que dependiendo de la matriz eléctrica que ustedes tengan en sus empresas, pues gestionamos, aplicamos tecnologías limpias y un montón de cosas. Imagínense que todavía los servidores o toda esta estructura que soporta la inteligencia artificial no ha tomado todavía esas previsiones. Esperamos que más adelante, como parte de una evolución natural, se empiecen a dar eso, ¿sí? Hoy las huellas hídricas y de carbono de la inteligencia artificial son altas, entonces tenemos que ser responsables al usarlo. ¿Por qué? Porque somos los usuarios, somos que el cliente final, que si no lo hace, pues está simplemente malgastando y generando un efecto adverso en el medio ambiente para poder utilizar una herramienta que debería facilitarnos nuestro día a día. Y ahí viene un poquito la reflexión. Todos esos temas de sostenibilidad también aplican a lo digital. ¿Por qué? Porque cualquier tecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, puede venir la realidad virtual, puede venir lo que mencionaba, por ejemplo, ahí al principio existen los simuladores, que es algo que utilizamos muchísimo para poder sacar al trabajador de la línea de fuego, ¿no? Prefiero que se entrene con un simulador y que no lo mande a quemarse para que aprenda, que no debería ser el concepto más cotidiano. Pero todo esto también se tiene que mirar con un enfoque de conciencia ambiental. Yo surjo ahí con yo lo leí un libro y siempre se me quedó grabadísimo. ¿Qué es la responsabilidad? Y ahí voy a hacer como que un cambio, es la habilidad de responder correctamente, ¿sí? Entonces cambiamos, es una habilidad de responder. Esa conciencia ambiental nos invita a responder adecuadamente y eso viene obviamente con el juicio que cada uno de nosotros podemos tomar. Y aquí viene como reflexión lo que puede hacer las redes sociales. No quiero decir que si lo han hecho se sientan mal ni nada, simplemente de poder entrar a la cuestión como tal. Surgió esto del famoso estudio Ghibli, después han migrado que a Disney, que estilo Pixar y al final todo. Nos daba la opción de pasarle una imagen a la inteligencia artificial y que me la procese como un arte al otro lado, ¿sí? ¿Qué riesgos han surgido? Lo primero, se veía extremadamente fabuloso y todo el mundo, o sea, yo no podía quedarme sin poner mi imagen allí, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Y empezaron, entonces, se viralizó. Imagínense miles de usuarios en el mundo, pero no, si no son miles, millones de usuarios en el mundo haciendo exactamente lo mismo. Pobres servidores, pobre consumo de agua, ya reflexión para atrás. Eso sí ha generado un impacto ambiental altísimo. Pero lo preocupante es que le hemos dado nuestras fotos, nuestra identidad, nuestras caras para poder hacer este arte. Lo cual
¿Alguien está con su micrófono abierto? Porfa, gracias. Fíjense el riesgo de lo que significa la suplantación de identidad. Le hemos dado nuestra imagen y al darle nuestra imagen le das el consentimiento de que tu imagen, la original, está en un servidor. ¿Para qué? Podrás aparecer más adelante como modelo de una campaña, no lo sabes, no le has dado el consentimiento formal, pero por hacer una tendencia hemos puesto en riesgo la identidad de una persona que más adelante coge el riesgo de que pueda ser utilizado como suplantación de identidad. Entonces, las modas no siempre son buenas. La inteligencia artificial es una herramienta de trabajo y que a veces por una buena aplicación que parecería ser, podemos irnos más adelante a llevar a riesgos que no. Exponer, por ejemplo, la identidad de un niño. Y eso es lo que hoy se está cuestionando desde el punto de vista ético a nivel empresa. Les voy a contar un poco, la empresa en la que yo trabajo pertenece a Pacto Global, nosotros reportamos a Naciones Unidas nuestros reportes de sostenibilidad y tuvimos una cumbre hace poco. Todos estaban alarmados con este tema y decían, ok, ¿cómo vamos a regular este tema? ¿Por qué? Porque realmente estamos, o sea, no solo nos hemos expuesto, nosotros hemos expuesto hasta a nuestros seres queridos, a niños y demás, y eso nadie está regulando. Necesitamos empezar a pedir regulaciones a ese aspecto. Europa sé que las tiene. Latinoamérica a veces es un poquito más lenta en ese tema, pero sí necesitamos controlar, ¿sí? Entonces ahí viene un poquito de lo que puede ser y ya para hacer como un cierre, yo les voy a compartir de, y bueno, pues de cómo pasamos de inteligencia artificial a la sostenibilidad, que es a lo que yo me dedico hoy. En realidad, esta es la forma en la que nosotros y las empresas estamos empezando a ver el todo, ¿sí? Que no basta simplemente que yo me dedique a ser prevencionista y no me interese lo demás. Por eso los invitaba a que muchas de las cosas que a veces hacemos también tienen impactos en otras áreas de la empresa. La sostenibilidad, una mejor forma de explicarlo, de cómo podemos integrar todo esto en uno, son los criterios ESG o ASG en español, que son el ambiental, el social y el de gobernanza. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a marcar el hito y el futuro para todos nosotros como empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos invita a ver los criterios ESG? O sea, cuando hablamos de sostenibilidad, por si acaso, no hablamos solo de la dimensión ambiental. Es una de las patitas, donde vemos huella hídrica, huella de carbono, por eso estamos metidos con esto de que la inteligencia artificial nos está, como quien dice, ¿no? Da, como en alguna frase muy coloquial en México, nos está dando duro en el tema de impacto ambiental, pues viene de ahí. Toda la dimensión ambiental, la gestión que la empresa puede hacer, se ve obviamente en el criterio E, en el criterio ambiental. Luego viene la dimensión social. Y la dimensión social, les cuento que, por ejemplo, en un reporte de sostenibilidad, la prevención es parte fundamental. ¿Por qué? Porque estamos cuidando a un stakeholder, a una parte interesada súper valiosa para la empresa, que son los trabajadores. Entonces, todo lo que hacemos los prevencionistas está ahí. Aparte de lo que es inclusión y diversidad, que ve el área de recursos humanos, aparte del impacto social en la comunidad. Es decir, no estamos fuera, no estamos andando solos, somos parte de un todo más macro. Y ahí también viene la dimensión de gobernanza, que ya entra la ética, la gestión de riesgos y como todo ese esqueleto robusto corporativo desde la alta dirección que va a dar esa gobernanza para el cumplimiento de estos estándares. Ahora, eso es la sostenibilidad. Todo está entrelazado en realidad. Y la inteligencia artificial lo único que ha venido a hacer es simplemente a darnos una estructura más. ¿Por qué? Debemos gestionar nuestros procesos de prevención de riesgos laborales con excelencia, porque así existimos, así vamos a lograr resultados, así avanzamos, así llevamos nuestra empresa al siguiente nivel. Tenemos también el tema de cómo esto lo debemos enmarcar, por ejemplo, en valores éticas y con gobernanza sólida, que viene a ser los criterios de gobernanza, y siempre con una responsabilidad ambiental y social, ¿sí? Esto, dentro de los criterios ESG, se está terminando de complementar, se está terminando de complementar con la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La inteligencia artificial es una aplicación. Ahí vienen los simuladores, todas las soluciones tecnológicas que hoy pueden surgir. Entonces, todo lo que vayamos a hacer va a potenciar estos elementos, se van a integrar entre sí, pero siempre
sin perder de vista que sigue siendo una herramienta, no es algo que lo vaya a reemplazar, ¿sí? Y con eso, pues, empezamos a ya lo que es el cierre, ¿no? La inteligencia artificial, si se da cuenta, ya es parte de nuestro día a día. Hay aplicaciones infinitas. ¿Qué necesitamos? Un uso responsable y ético, ¿sí? Aquí viene la demanda que ha surgido de las empresas, que puedo compartir la experiencia de lo que les comentaba en ese foro, que necesitamos empezar a pensar esto de los comités de ética digital y laboral. ¿Por qué? La inteligencia artificial, al momento que yo, por ejemplo, le paso una base de datos del personal, yo puedo estar vulnerando su seguridad digital, su privacidad de datos. Entonces tenemos que cuidar mucho de cómo somos nosotros, usuarios que van a utilizar información sensible que ni siquiera es nuestra, que es de otras personas, de forma responsable, ética y adecuada. La inteligencia artificial no es la única tecnología disponible y la podemos potenciar con otras, ¿sí? Pero para eso necesitamos estar actualizados. Así como les decía, no sé, por ejemplo, los simuladores de soldadura que mencionaba Aida al principio son una herramienta potente. Nosotros la utilizamos en uno de mis trabajos en formación técnica. Decíamos al soldador, ¿por qué lo tengo que mandar a quemarse para que aprenda a soldar? Si puede ganar técnica y experiencia en un simulador. Cuando ya gane técnica y experiencia, recién lo puedes dar ese paso más para no exponerlo innecesariamente al peligro. También es súper importante que estemos formados e informados nosotros para poder hacer uso de estas herramientas correctamente, pero también debemos capacitar al personal. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya la hemos puesto a disposición de todos, entonces tenemos que tener cierto tipo de control. Y la cultura organizacional que nosotros vayamos a impulsar debe ser siempre entendida como algo que se debe complementar con la tecnología, no sustituir. El juicio humano es irreemplazable y ahí entramos nosotros con nuestra expertise como prevencionistas, como médicos, como profesionales del área de la prevención, porque definitivamente ahí viene el valor agregado y humanizado de lo que nosotros hacemos para cuidar a nuestro capital humano, ¿sí? La inteligencia artificial puede ser una gran aliada siempre que la guíe la inteligencia ética de quienes la estamos utilizando. Espero haber roto ciertos paradigmas con eso. Eso ha sido todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Aquí estoy para poder ayudarlos. Muchas gracias, Carmen. Digo, bueno, ahorita pueden ir haciendo alguna pregunta que con nuestra ponente. La verdad es que creo que sinceramente para mí, además lo vemos muy simple, pero evidentemente no es tan simple. Creo que se me corta un poco, tal vez, no sé. Sí, 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 está entrecortado. Estoy tratando de la perdí. No sé si todos te siguieron o es mi conexión. Sí, no, tal vez es la mía, si quieres voy a apagar mi cara. Sí, sí, ahora sí te escucho. Eh, sí, bueno, lo que mencionaba es, creo que son enfoques muy distintos que tal vez a veces no consideramos, el tema del impacto ambiental que está teniendo la inteligencia artificial, y es algo tan simple como estos en tal. Y lo segundo es el tema de la confidencialidad, que es cierto, ¿no? Creo que esta charla está muy ad hoc a cerrar esta semana virtual, porque justo la primera ponencia habló un colega también de Argentina y nos justo esto, ¿no? A veces yo comparto mi información en WhatsApp y al ser gratuito, ni siquiera estoy siendo consciente que estoy dando mi información directamente. Entonces, si yo del chat, del tren de ChatGPT y demás, pues ya estoy subiendo mi información directamente y mucho más de cuidado el tema, sí nosotros como profesionales de la salud, pero también el tema de la empresa, ¿no? O sea, qué tanta información estoy a veces incluso compartiendo de la empresa o del sitio de trabajo donde yo estoy laborando, ¿no? Que al final pues también son información sensible y evidentemente confidencial. Entonces, valiosísimo el aporte, la verdad es que de nuevo creo que no lo habíamos considerado
Y te voy a hacer una pregunta antes de oportunidad que los participantes puedan abrir conversación, si es que tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran, insisto, consultar. Y te preguntaría, con algunos de los ponentes les preguntaba, obviamente ya nos diste tu enfoque de la inteligencia artificial, como todo el impacto que puede llegar a tener, pero te preguntaría dos cosas. Uno, justo lo dijiste, ¿no? A veces pensamos que la inteligencia artificial viene a reemplazarnos o viene como o sea, va a ser un contra el enfoque laboral. ¿Cómo visualizas tú o qué crees tú que sí es pro o es contra o cómo tenemos que adaptarnos? Y lo segundo es, ¿cómo adaptarías tú justo esta digitalización, esta transformación digital, esta inteligencia artificial en un enfoque a gestión, obviamente no solo en salud, sino también en ambiental o en seguridad industrial? Súper, a ver, para aclarar la primera pregunta, porque sí, pues todo el mundo está sensible con que dicen, no, la inteligencia artificial vino a quitarme mi trabajo. Leí algo que es muy atinado y va a sonar duro. La inteligencia artificial de por sí no te va a quitar tu trabajo. Te puede quitar tu trabajo alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial para hacer mejor tu trabajo. O sea, ahí es como que esta es una habilidad que todos tenemos que desarrollar en este momento porque está disponible, ¿sí? O sea, está gratis además. Y realmente ayuda, que es lo único que vamos a hacer si quieren, y ahí viene la otra reflexión. O sea, te va a quitar tu trabajo a alguien que utiliza la inteligencia artificial de manera responsable además, porque va a hacer tu trabajo y lo va a hacer correctamente. Entonces, creo que ahí lo único que nos invita uno, como les decía nuevamente, estar actualizado, a conocer estas herramientas y a usarlas adecuadamente. El usar adecuadamente todavía deja ese espacio que todavía no está regulado, el tema de que tú lo has dicho muy bien, la protección de datos y demás, pero no se olviden que eso ahorita están en un vacío, nadie sabe qué va a pasar, dónde están, y eso puede generar un problema más adelante. Pero va y utilizar la inteligencia artificial de por sí más bien nos va a potenciar habilidades digitales que hoy necesitamos para el mundo de hoy. Lo que podemos hacer es, bueno, ya sé que la tengo que usar, ahora aprenderé a usarla correctamente si es que no la sé, y creo que por ahí va un poquito la primera pregunta. La segunda, de cómo podremos usar eso, o sea, definitivamente, ustedes me preguntan qué hago yo. Cuando conocí la comunidad de IAGEN de HCE, no la pensé dos veces y me metí. O sea, digo, realmente hay alguien que se está dedicando exclusivamente a dar una respuesta a las necesidades de los prevencionistas. O sea, me interesa estar cerca de estos profesionales. ¿Por qué? Más allá de que hoy yo no estoy directamente con temas de prevención, pero sí los veo indirectamente desde sostenibilidad, pues me permite como que decir, bueno, hay algo más. Entonces, los invito. Esa comunidad es gratuita, nadie les va a cobrar por estar allí, pero van a tener herramientas de primera mano. Entonces, sean parte y creo que cómo lo integraría en la gestión y algo que no estamos explotando bien los profesionales, llámese LinkedIn. A mí me gusta mucho más LinkedIn que otras redes sociales, por cierto, pero ¿cuál es el tema de la red de contactos profesionales? O sea, alguien que haga lo mismo que tú en cualquier parte del mundo y que tú al conectar con él puedas crear sinergia, puedas hacer mejores soluciones hasta buscar. Y a veces pasa, ¿no? ¿Qué pasaría si yo comparto un material valioso que a ti te puede servir y de repente alguien estaba buscando y puedas hacer esa conexión y que definitivamente no tengamos que inventar pólvoras? Hoy me atrevería a decir que el 99.99% de las cosas ya están, si no aquí, en cualquier parte del mundo. Lo que nos falta es conectar y ganas mucho tiempo, ganas sobre todo mucho aprendizaje cuando empiezas a crear esta red de contactos y de profesionales que te pueden ayudar a hacer mejor tu trabajo. Creo que iría un poco por ahí de cómo poder integrar eso. Primero, acércate a las personas adecuadas, a esta comunidad, intégrate. Y segundo, bueno, pues ya eres tú eres el experto, eso nadie te lo va a quitar. Ya tienes las herramientas disponibles, el aplicarlas ya va a ser simplemente parte de tu día a día. Mil gracias. Pues digo, de nuevo, creo que gran cierre de esta semana. Sé que es complicado porque realmente es el cierre de la semana y a veces pues, ya nos andamos yendo a nuestras casas o lo que sea, Sí. pero
pues sí, justamente creo que eso, recordar, como se dijo en algunas ponencias también, que el humano somos nosotros y que entonces el experto somos nosotros, la inteligencia artificial viene más bien a contribuirnos a eficientar, pues justamente estadística, conexión, ¿no? Virtualidad tal vez, pero al final de cuentas la humanidad somos nosotros. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Voy a intentar abrir mi cámara a ver si se nos eh, laguea un poco. Eh, bueno, acá nos comenta el doctor Ernesto. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, estuvo excelente. Una pregunta para uno como yo, que a veces le batallo mucho incluso en el uso de Excel. ¿Qué aplicación el programa pudiera ocupar para iniciar con el acercamiento de la inteligencia artificial aplicada a mi vida laboral? En realidad, bueno, el Excel no es tan malo, lo primero que puedo decir. Lo terminamos queriendo, al final nos resuelve la vida, aunque no lo crean. Yo todavía sigo siendo fan del Excel. Pero no, en realidad, acercarse a la inteligencia artificial no es nada complicado. Ahí, como les dije, calidad de prompts, bueno, les voy a poner, de hecho, ahorita, si me permiten, en el chat, naveguen esa comunidad que les decía, ahí tienen todo. Entonces, simplemente vayan por un tiempo y de forma responsable, vayan curioseando y conociendo esta herramienta. Ya la tienen en el chat para que puedan acceder de manera mucho más rápida. Y la otra es que definitivamente estén al tanto. ¿En qué sentido? No tanto, no le pregunten a la inteligencia artificial que les enseñe sobre la inteligencia artificial. Pueden ir navegando en Google, por ejemplo, van a encontrar los artículos de inteligencia artificial, están cada vez más frecuentes y ahí, por ejemplo, podrían buscar directamente cuáles son las aplicaciones en salud, cómo yo puedo hacer y en función de eso ya empezar a crearnos el esqueleto para poder ir con los prompts adecuados y poder tener información, crear nuestro propio diálogo, una Ya se estructura me que voy. nos permita tener un mejor trabajo. Creo que por ese lado podría ir. El tema que creo que veo por ahí, no sé si les respondí, doctor, primero. Y como programa, el chat GPT es el que está. Si no tiene chat GPT instalado porque lo puede hacer con su cuenta de Google, tiene WhatsApp, tiene Meta incorporado, igual es inteligencia artificial, entonces puede intentar esas versiones que están gratuitas. Algunos tienen el Copilot, que es la otra versión que se tiene, por ejemplo, para los que tienen licencias de Microsoft en las empresas. Eh, el mismo Google ya tiene incorporada su inteligencia artificial cada vez que ustedes hacen la consulta, entonces ya están disponibles gratuitos y no necesitan nada más que acercarse a esa instancia. Respecto a los costosos, sí, todas estas versiones, todos estos que les he comentado, a excepción del WhatsApp, tienen versión pagada. Entonces, ¿cuán caros son? No son como una suscripción, pero en realidad para lo que nosotros necesitamos, con las versiones gratuitas estamos bien. Se los aseguro, porque todo lo que van a ver de la comunidad, todo está en la versión gratuita, o sea, no necesitan ir más allá. Ok, respondí sus preguntas. Pues Es viernes y el cuerpo lo sabe y todos se están volviendo a casa, así que espero realmente muchísimas gracias por el espacio, espero que sea un primer acercamiento, a mí me encanta, pues doy docencia de posgrado también y para mí siempre es gratificante poder compartir y poder estar en estos espacios con profesionales del área porque mi corazón siempre va a ser prevencionista por si acaso y espero que sea hasta una nueva oportunidad también. sí, seguro, justo es eso. Ya estamos más cercanos, eso nos facilitó pues las redes sociales, al final es también digitalización, entonces qué bueno tenerte acá, de verdad, de nuevo, muchas gracias por el tiempo, por la información, por la ponencia, y seguro estoy que vamos a tener algunos otros encuentros más adelante. Ahora Así sí, será. les encargaría, si